El reloj marca las 11 de la mañana con 1 minuto. El reloj marca las 11 de la mañana con 1 minuto. Como es habitual, cada jueves, sin que lo inviten, se hace presente porque él es el dueño, él es el propietario de este espacio. Un hombre, como lo hemos dicho, que ha hecho de la ley y el derecho su forma lujosa y extravagante de vida. Esa imagen del Playboy de los 80 no es nada al lado de este hombre, dueño de un imperio y de un emporio. Un hombre que cuando debe defender a sus clientes, no diré que es malo, pero ataca directamente al hueso. Y no es que sea del hueso, pirata. Saludamos sin más palabras al hombre, al abogado, al mito, a la leyenda, Luis Alejandro Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días, Leito, muy bien. ¿Y usted cómo está? Pero muy bien, don Luis. Hasta el día le ha entregado al señor sol desde muy temprano. Por supuesto, como todos los jueves. Si Luis Miguel es el sol de México, ¿qué sería usted? El sol de Coquimbo. El sol del Elqui, señor. Sol del Elqui. Ya se nos va. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Déjeme tomar agüita, don Luis. ¿Cómo está la alergia, don Leo? Cada día jueves aparece la alergia. ¿Usted se enfermó? A la ley. ¿Se enfermó después del domingo usted? No, yo estoy enfermo todos los días, don Luis. De hecho, me llaman el enfermo. Pero aquí estamos, como cada día jueves. Uy. Déjeme tomar agua que se me seca. Sigue llorando por el domingo. No, yo aún sigo de duelo, don Luis, por la partida del ídolo. Hasta el día de hoy. Estoy con una lágrima en la garganta. ¿De quién? ¿De Stingo? No, esos son otros... ¿Otro ídolo que tiene usted? Yo no tengo ídolos a ningún nivel que no sea musical, don Luis. Ya, ok. Y en materia legal también. Ok, ya está bien. Y hasta el día de hoy sigo de duelo por la partida de Gonzalo Reyes. Así es, Leito. Miro para arriba. Seguimos con una lágrima en la garganta. Y miro para abajo y veo a don Luis Cuadra. Apróntese que para allá vamos a llegar. Allá vamos a llegar. No. Yo el día que me muera don Luis lo tengo claro. A mí no me van a aceptar ni arriba ni abajo. Voy a estar, ¿cómo le llaman? ¿El limbo? En el limbo. ¿Así le llaman? Purgatorio. Ahí voy a estar yo. En el purgatorio. Si es que... Haciendo un programa. Si es que alcanza el purgatorio. Purgatorios lejanos. Auspiciado por él que abogado. No sabemos si será The Real o la versión Fruna. ¿Cómo ha estado su semana, don Luis? ¿Cómo está su mamita? Muy bien, don Leito. Muy bien la semana. Mi madre ahí, como les explicaba el otro día, con altos y bajos, esperando especialistas acá en esta ciudad. ¡Ay, Dios mío! Que son muy escasos. Contar con especialistas en nuestro país. En nuestro país, efectivamente. Mucho más allá de la región o la ciudad. En nuestro país, por Dios, que cuesta. Así es, Leito. Así que... Si usted consigue una hora con un especialista, cómprese el loto. Aproveche el loto, claro, aproveche porque anda con suerte. Sí. Anda con suerte. Entonces, un abrazo a mi madre, a mi padre, a la familia, a todos los auditores de Radio X que se juntan los días jueves para poder aprender un ratito, un poquito de la ley. Como diría Soledad Guerrero con su clásico de la telenovela Ámame del año 1993, aprendí de ti, Luis. Tremenda presentación esa del tema. No, por favor. Usted tiene una memoria porque, bueno, cuando uno vive los temas, obviamente se acuerda. Oh, por favor. Supiera usted, de hecho, mi canción que me identifica por estos días es La Cocaleca. Y abrazado un poste. Esa siempre. Oiga, don Luis, la semana pasada, en base a lo que fue la extraordinaria respuesta de nuestro público en el sentido de sus consultas sobre lo que es el tema de la posesión. También me hizo. Oiga, ya pasamos a agosto. Me hizo ahogarme usted también ahora, don Leo. Perdón. Tatita, llévenselo luego, por favor. No, por favor, déjeme acá todavía. Hay muchas cosas que hacer todavía. La semana pasada quedamos... No se vaya a equivocar de persona. La de allá, por favor. No este del otro lado. Tatita Dios o Don Diablo.
Se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, te lo digo por sí. Al que te tienes que llevar es al del frente, no a mí todavía. Sí, no te vayas a equivocar. Llévate al de allá. Al de acá no, por favor. Al otro lado del vidrio, tatita. Recuerda. De arriba, o don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, te lo digo por sí. Ahí está otro ídolo que tiene usted, po. Don Miguel Bosé. Sí. Oiga, gurú, no me toque a Miguel. ¿Eh? No me toque a Miguel. Mire Miguelito, que dice usted. hay Miguelito. No, Miguelito, el de Mega. Y empezamos. Vamos, don Luis, con lo importante. Recuérdate, el de los chistes fome, ese es. Llévate al de lente, tatita. Llévate el que tiene más lucas y se va a morir al tiro. Don Diablo, llévate al que tiene el Ferrari rojo afuera. Ya, por favor, el del conglomerado de radios, llévatelo a él. Ay, Dios mío. Al que idolatra a los peluches. Don Diablo, o tatita Dios, llévate al que hace dinero. Déjanos a los que no tenemos. Pero trabajando, tatita, no el otro que lo hace en la casa. Hoy la gente dirá, oye, que se quieren estos dos. Sí, súper. Supieran. Saliera el día si supieran, si no fuera por el día jueves. Ay, Dios mío. Habría demanda y contrademanda. Claro, ya estaríamos en los tribunales los dos. Oiga, don Luis. Sí. En el quinto intento de tocar el tema, ¿sí? La semana pasada fue tanta la respuesta de la gente, o más que respuesta, preguntas, sí, con lo que era el tema de la posesión efectiva, que no alcanzamos a entregar el detalle, porque mucha gente, con justa razón, nos pedía una respuesta ante una consulta o situación que estaban viviendo. Ahora, para que no quede solamente en consultas y respuestas, humildemente le planteo la idea de retomar la posesión efectiva. Sí, sí. No solamente para quienes quieran saber detalles a nivel legal de los alcances, sino que también, si les quedó alguna duda, no alcanzaron a preguntar, nuestro servicio de WhatsApp, y solo, por favor, con lo que es mensaje de texto, no de audio, mensaje de texto, más 569-3490-0174. Más 569-3490-0174. Dicho eso, en el capítulo anterior, don Luis, nos quedamos. Empezamos a ver, como usted bien dijo, la posesión efectiva. Hablamos un poquito de qué era la posesión efectiva. Señalamos incluso quiénes se consideraban herederos para nuestra ley, sobre todo en el caso cuando existía testamento y cuando no había testamento. Hubo muchas preguntas al respecto, respondimos en esa ocasión. Y lo que más vamos a abordar hoy día es cómo hacer el trámite, porque algunas personas dicen, bueno, a todos nos va a pasar alguna vez que vamos a tener una situación en la cual vamos a tener que hacer una posesión efectiva, pero desconocemos cuáles son los pasos a seguir. Entonces, señalamos quiénes eran los herederos, qué es la posesión efectiva, y lo que más o menos nos quedamos por ahí pendiente es, por ejemplo, quiénes no son herederos. Claro, ya leí todo. porque uno habla de quiénes son los herederos, claro, no quiénes no son, o no es posible que sean herederos. Que no pueden ser herederos. Entonces, adelantamos un poquito el programa anterior, señalando que la ley no reconoce como heredero al conviviente. ¿Ya? ¿Verdad que hablábamos del caso de gente que no tiene ningún tipo despacito, sin nervio, vaya lento. Me atraganté. Recuerde que su cerebro ya no puede. Ningún respaldo legal. Recuerde que su cerebro ya no es como antes, ya no es tan rápido. Mi cerebro hace tilt. Ya hizo tilt. Claro, oiga, dígale usted a un niño de ahora qué es lo que es tilt y no tiene idea qué es lo que es tilt. Sí. Ya, entonces usted tranquilo, leíto. Oiga, ¿sabía usted por qué? Lo podemos esperar. Su burrito cuando esté al baño y vuelve también lo podemos esperar. ¿Sabía usted, don Luis, un dato freak? Sí. ¿Se ha fijado usted que hay un término muy, muy coloquial en Chile que se habla que, oye, vale champiñón? Sí. Por no decir otra cosa. Sí. ¿Sabe usted cuál es el origen? No. Fuera de toda broma. No, enséñenos por favor, gurú. Por los flippers. Sí. Cuando uno jugaba y estaba esa especie como de hongo, por pero darle más algún que término, champiñón le llamaban hongo. Champiñón. Dice, vale hongo. Claro, es que exacto. Entonces, cuando uno chocaba con la bolita, chocaba con el hongo. Es que usted, como es ABC1, es vale champiñón. Para nosotros es vale hongo. Exactamente. Yeah. Bueno, C2, nosotros C3. Usted ABC1. Ahí está la diferencia. Eso es champiñón. Exactamente. Entonces, por eso que decían, hoy no vale nada. Sí, porque ese rebote no daba puntaje. Exacto, no daba puntaje. Oye, usted tan sabio que es. No, por favor. Oye, por favor. No te lo lleves tan rápido, porque. Pregúnteme la clave del Gálaga. Este planeta lo necesita, no te lo lleves favor. aún. Pregúnteme la clave del Rally X. Ahora usted me va a decir por qué la gente dice cuando se siente mal estoy para la. ¿Se acuerda usted o no? Dígalo usted, don Luis. No, y es que algunas personas escuchan feo, pero algunos dicen
estoy para la corneta. ¿Has Claro. escuchado, no? Usted sabe que Subamos el nivel. tiene una razón. Ya, No, pero ¿cuál usted sería? sabe, la corneta como tal es un instrumento musical que sobre todo se utilizaba en tema del ejército. Claro. En el ejército. Entonces, cuando existía la guerra o existía alguna situación en donde una persona estaba muy mal herida y efectivamente esta persona ya iba a morir, Ajá. ¿ya? Lo que hacían en el ejército es que tomaban esta corneta y tocaban un sonido que de alguna manera era la despedida para aquellos que habían caído. Por eso que está el concepto de está para la... Claro, oiga, si no está mal dicho, si corneta No. como tal es un instrumento, lo Sí, que no, pasa es no. que cuando se populariza y se mal utiliza, Y se cae en vulgariza. algo medio vulgar, claro. Exacto. Pero el instrumento como tal, cuando uno dice estoy para la corneta, es porque uno está ya a puertas de que vayan a tocar este instrumento y uno se vaya a ir ya, uno se va a morir. En buen chileno está pedido. Claro, bueno, ahí ya por eso... Ese término... No vamos por otro lado. Ese término, para que se dé cuenta que tiene un significado, ¿ya? Entonces tocaban el clarinete, podríamos decir, el instrumento como para dar la despedida de aquel caído, y entonces hoy día se utilizó para eso. Es ahí su raíz etimológica, podríamos decir, no sé si está bien dicho, pero es ahí. Entonces cuando usted dice que se siente tan mal, de alguna manera está diciendo estoy como que ya me voy a morir, Ajá. es porque está listo para que suene el instrumento. Mire, sigamos con las cosas que no tienen ningún tipo de importancia para la gente. Claro, hablemos de lo que no le importa a nadie Lo que no le para que importa a dejemos nadie. la posición efectiva para la otra semana. ¿Sabe usted por qué se ocupa la palabra ok como concepto cuando uno está bien? Está bien, ok, Ajá. que en inglés significa estoy bien, está bien. Sí. ¿Sí? No sé si fue en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Siempre cuando hacía el balance de cada día, cada batallón, aparecía, no sé, 45 muertos. Entonces, Ya. 45 K de kilo, killed. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cada día había un balance, 30 muertos, 30K. ¿Ya? Pero cuando ya comenzaba a bajar la cifra de muertos y aparecía 0 muertos, 0K. Entonces, también se dice en inglés la parte de 0 O. OK. Y se fue deformando. ¿Sí? OK, hasta que quedó en OK. Mirto, Mitch. Oye, usted qué sabe, ¿ah? Usted qué sabe. Me junto mucho con un abogado los días jueves. Sí. Profesor Leo, ¿ah? Me junto los días jueves con un abogado. Pero está bien. Usted, hay una competencia. De aquí. él que abogados. Bien, pero pero la se- versión fruna, eso enseña. Pero se da cuenta que esos términos, pero la idea también es aprender porque Sí. uno a veces lo utiliza y no sabe de dónde viene. O a veces uno cree que es muy vulgar el tema, pero tiene una razón de ser. Todo tiene su motivo Sí, y claro. su razón, como decía Salo Reyes. Bien. Un minuto de emoción. Para Salito, ¿ya? Ya, don Luis, A propósito, Salo, ¿cuándo es para la casa? Leo? Sigamos entonces. sigamos. Ya, entonces habíamos adelantado que nuestra legislación no considera al conviviente, en este caso, del causante, salvo que esta persona hubiese firmado algún acuerdo de unión civil. Incluso, Leito, aunque las parejas hayan vivido un largo tiempo juntos, y incluso aunque hayan sido reconocidas públicamente como pareja. Típica situación que uno dice, por ejemplo, yo he visto siempre al vecino, no, si los dos están juntos, pero nunca vamos más allá, no sabemos si están casados, no sabemos si hay una convivencia, un acuerdo de unión civil, no sabemos nada de eso, sino que al verlos juntos, presumimos y deducimos que ellos tienen algún contrato de matrimonio o convivencia. Pero puede que no sea. Claro, ¿se acuerda que usted contaba el caso dramático por lo demás que una conviviente Sí. de una persona, aparte de sufrir la muerte de su pareja, se encontró que esa casa que habían construido juntos durante tanto tiempo no le pertenecía a ella, sino Así que es. él, al ser casado pero no tener el divorcio, lamentablemente falleció su pareja y su señora, Que es su heredera, su heredera, se quedó con todo. se queda con todo y esa persona lamentablemente tiene que desalojar el lugar. Sí. Por mucho que hayan hecho junto el proyecto, por mucho que hayan pintado juntos, hayan arreglado, hayan invertido juntos. Es más, por mucho de que ella haya puesto dinero para arreglar la casa, no es heredera y por lo tanto va a tener que salir de ese lugar. Por tanto, la forma de solucionar eso, dijimos, cuando no se quieren casar, porque también es legítimo que no se casen o no firmen un acuerdo de unión civil, es que realicen un testamento. ¿Ya? Sí. Y con ese testamento pueden de alguna manera dejar asegurada a esa persona. También nos preguntábamos la semana pasada, don Luis, uno, aparte de heredar bienes, ¿podrá heredar deudas? Exactamente, Leito. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden heredar entonces las deudas de los familiares? Sí, la respuesta es sí. Las deudas pasan a los herederos legales y para evitarlo existen dos posibilidades, Leito. Uno de ellos es renunciar a la herencia, es decir, si usted en este momento sabe que la persona que falleció puede que tenga un patrimonio, puede que tenga una casa, puede que tenga un conglomerado de radios, puede que tenga terrenos, puede que tenga un montón de cosas.
Y resulta que todos estos bienes se ven un buen patrimonio atractivo, pero resulta que detrás de eso también hay deudas, ¿ya? Deudas como tendría este señor de radio, por ejemplo, podría tener deudas en el banco, deudas en las financieras, le debe hasta la cutufa, ¿ya? Le está debiendo a todo el mundo y además en el centro tiene un local donde debe unas 4 pilas y una linterna. Le debe a todo. Y entonces, al final, la ley dice en la práctica, oiga, o recibe o rechaza, pero usted no puede decir, ¿sabe qué? Yo asumo solamente los activos y los pasivos los dejo de lado, no los quiero aceptar, no. O recibe o rechaza. O es todo o es nada. O es todo o es nada, ¿ya? Entonces, en este caso, usted podría hacer lo siguiente, renunciar a la herencia. Decir, ¿sabes qué? En realidad son tantas las deudas que con las mías ya tengo suficiente, así es que yo no voy a aceptar la herencia. Y en ese caso lo puede hacer, que es la renuncia que usted puede hacer de la herencia. Pero también usted lo que podría hacer, Leito, es aceptarla con lo que se conoce como beneficio de inventario al momento de hacer la posesión efectiva. ¿Qué significa esto? Que si las deudas sobrepasan los bienes de la herencia, solo serán responsables de ella y del valor de lo heredado aquellos que vayan a recibir la herencia. Es decir, si usted decide aceptarlo con beneficio de inventario y resulta que las deudas son tan altas, usted está recibiendo 100 millones de herencia y también hay 150 millones de deuda, usted puede aceptar la herencia y usted se hace responsable solo hasta el monto de lo que usted recibió, no más allá, es decir, no genera nuevas deudas. Y bueno, la otra posibilidad, Leito, es que, y esto hay que tenerlo muy en claro, que normalmente cuando las personas fallecen, sobre todo cuando tienen contratado un crédito hipotecario, cuando tienen contratado, está por allá que se ríe solo de mí, por ejemplo, cuando hay un crédito hipotecario, nosotros pagamos un seguro de gravamen. Entonces puede suceder que la persona haya comprado hace poco la vivienda o la compró ya hace unos 10 años, pero faltan 20 años más de pagar. Entonces para algunos surge la duda, ¿recibo la casa o no la recibo? Porque si la recibo, me tengo que bancar el dividendo. Claro. Pero ojo, si normalmente en Chile el seguro de gravamen viene ya incluido con el crédito hipotecario y lo que hay que hacer es activar el seguro y esa casa va a quedar pagada, por lo tanto quedando pagada usted no tiene que asumir la deuda, sino que la asume una empresa de seguro y ahí usted podría aceptar abiertamente la sucesión y quedarse con este tema de lo que le haya dejado el difunto, el causante. Exactamente. Oiga, don Luis, mucho hablamos de la posesión efectiva, pero en la práctica, para quienes están viviendo esta situación en sus primeros momentos, ¿dónde se deben realizar estos trámites de la posesión efectiva? Mire, antes de la ley 19.903, que es la ley que regula la materia, la posesión efectiva intestada, es decir, cuando no había testamento, debía tramitarse ante un tribunal con la asistencia de un abogado, ¿ya? Se hacía bastante largo, engorroso, complejo el tema de la posesión efectiva. Ahora bien, hoy día, posterior a la ley 19.903, se puede solicitar ante cualquier oficina del registro civil, excepto en las suboficinas ubicadas en los hospitales, en los malls, esas oficinas que son pequeñas, pero en cualquier oficina del registro civil se podría solicitar el trámite de la posesión efectiva. ¿Qué se hace? Allí se tiene que pedir un formulario de solicitud de posesión efectiva que se entrega especialmente para ser rellenado por los herederos y este formulario también lo pueden descargar de la página del registro civil. Ah, mira usted. Hoy día es bastante amigable la página del registro civil cuando usted ingresa a la página, cuando han sacado certificados, por ejemplo. En alguna parte usted va a buscar en el link, dice posesión efectiva, le va a enseñar todo lo que hay que hacer e incluso hay algunas posesiones efectivas que si no sobrepasan una cantidad de dinero que ahí mismo la página señala, usted las puede hacer en línea. ¿Ya? Cuando por ejemplo lo que se dejó fue bastante poco, no eran gran patrimonio, no hay propiedades cuantiosas como por ejemplo cuando muere un locutor de radio, o sea, cuando muere un abogado, ya en la práctica usted la puede hacer en línea. Cuando muere un locutor de radio tiene que ir, ojalá, a hablar con el director del registro civil, porque qué manera de quedar bienes ahí. ¿Ya? Ahí todos van a pelear y además van a aparecer hijos por todas partes, mujeres por acá, que yo me casé, que él era lindo, que me decía que Canciones Lejanas era para mí, una cantidad de cosas. Si aparece gente así, hay que ir al registro civil.
Y yo estoy cumpliendo 9 años de matrimonio y me tira eso. Oiga, entre comillas y entre paréntesis, un tremendo abrazo, felicitaciones a su señora por la paciencia que ha tenido. 9 años de matrimonio con usted debe ser como un minuto, bueno, pero bajo el agua. Legalmente, 9 años y un día. 9 años y un día. Y dígalo así nomás, dígalo así, que ya, la señora Magda, ya yo le dije, 9 años ya es suficiente. Ya es el momento. 9 años y un día. Claro, sentencia. Y ya sabe ya cómo hay que tramitar todo. Usted sabe que al final usted tiene el teléfono directo, conversamos el cuento, ya, y vemos cómo sacarlo de la posesión. Un abrazo y también un tremendo abrazo a su señora que estuvo de cumpleaños hace poquito. Sí. ¿Ya? Oiga, me han tocado actividades también el aniversario del programa, 13 años. Oiga, pero no sé quién tiene más paciencia, si mi jefe o mi señora. Oiga, pero tírese alguna cosa. Usted los cumpleaños los celebra como antes, con un bavaroa, ¿no? No, pues, ya, pues gaste algo. Un costillar de pollo por último a la parrilla. Estamos en crisis. Usted siempre está en crisis, po. Siempre está en crisis. Siempre está en crisis. ¿Ah? Bueno. De hecho, el cóctel es con jugo yupi. Sí, y usted lo hace con canapé de huevo. Sí. Ya, pues. Ay, ¿Cómo hambre. tanto? Eran buenos esos, eran buenos cuando uno ya ni se ven, ya, pues. No. Bueno. Les contaba, eran explosivos. No sé, oiga, usted lo que come es explosivo. Pues no lleguemos a intimidad, don Leo. ¿Ah? Yo me voy, no sigo más. Sí, por favor. Ay, don Leo, ¿le baja el perfil usted? Ay, peluche, vuelve para acá, por favor. Bueno, les contaba que si usted va a hacer la posición efectiva, si se encuentra en un momento tan triste como es perder una persona. Oye, estamos hablando de pérdida sí. Es algo sensible, perdón. Sí, de todas maneras. Perdón. Pero lo estamos haciendo al estilo de siempre. Ajá. El tema es, la gente dice, oiga, pero no se desvíe, que estoy concentrado y me pierdo. Si usted tiene una cantidad de bienes que dejó el difunto, que no es cuantiosa, sino que es bastante baja, usted puede verificar incluso en la página del registro civil, ahí aparece el monto hasta donde se admite que la posesión la puede hacer usted en línea. Ingresa a www.registrocivil.cl, llena el formulario y realiza la posesión efectiva online. Ahora, si el bien o los bienes son cuantiosos me refiero sobre todo cuando queda una casa, un terreno, una cantidad de dinero, en ese caso usted lo tiene que hacer en la oficina del registro civil pidiendo el formulario. Es más, usted podría incluso descargar el mismo formulario que le van a dar allá, pero usted lo tiene que presentar ante el registro civil. Ahora, se tiene que dirigir a esta oficina y tiene que llenar la siguiente información. Vamos a pasar el dato aquí, nos ponemos serios. Dentro del formulario usted tiene que poner los datos del causante, es decir, de la persona fallecida, también del solicitante y de los herederos. Puede solicitar la posesión efectiva cualquiera de los herederos o un tercero, pero con un mandato de uno de los herederos. ¿Ya? Entonces, imaginemos que falleció el padre y resulta que el padre tenía 5 hijos. Cualquiera de estos 5 hijos podría pedir la posesión efectiva. No importa si el otro hijo dice que no la quiero hacer o los otros no están de acuerdo con hacerla, da lo mismo. Basta con que uno de ustedes tome, podríamos decir, la iniciativa de hacerlo y va y solicita la posesión efectiva. Si ninguno de los 5 puede, o alguno en realidad dice, pucha, que vaya, quiero que vaya mi señora, perfecto, usted otórguele un mandato a su señora y que la señora vaya y haga la posesión efectiva, no hay problema. Se tiene que presentar una declaración del inventario valorado de los bienes del causante, es decir, hay que señalarle al registro civil, sabe que mi padre tenía una casa, tenía un terreno, tenía un vehículo, tenía muebles dentro de la casa, ¿ya? Que normalmente respecto a los muebles se hace una presunción de una cantidad de dinero, pero si los muebles son cuantiosos, usted va, lo detalla y lo presenta al registro civil. Y además la declaración de la posesión efectiva puede estar exenta o puede que también se le indique que tengan que pagar algunos impuestos, porque la herencia tiene un impuesto que se tiene que pagar. Una vez que usted realizó el trámite, esto quedará en manos de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la cual depende la oficina donde se presentó el interesado. Y luego de eso, que usted ya realizó toda la solicitud, llenó todos los documentos, el director regional resolverá si le concede o rechaza la posesión efectiva según si se han cumplido o no con todos los requisitos que establece la ley. Eso es lo que se tiene que hacer, Leito, entonces ante una posesión efectiva. La pregunta es, ¿pero lo tengo que hacer con un abogado? No necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Primero porque la ley permite que usted lo haga personalmente ante el registro civil, pero hay personas
que se complican un montón respecto al trámite que hay que hacer. Dicen, pero ¿cómo lo hago? Es que no entiendo, es que el formulario no sé llenarlo. Ahora en el registro civil le van a ayudar bastante, ellos son bastante, de alguna manera, cercanos al momento de llenar esto, porque algunas cosas son quizás muy técnicas. Pero si aún así usted no quiere hacerlo y lo quiere hacer con un tercero, lo podría hacer a través de un abogado, si es del que abogado mejor, y le entrega un mandato al abogado para que él lo represente y él tramite toda la posición efectiva. Pero en respecto a la pregunta, ¿es obligatorio hacerlo con abogado? No. Si existe algún abogado que le dice que es obligatorio hacerlo con él, dude. Oiga, don Luis, tengo una consulta. Hola, Radio X. Tengo una consulta. Mi papá dejó muy poco, tenía cuenta RUT con poco saldo. He leído que el artículo 37 de la Ley Orgánica de Banco Estado no exige posesión efectiva. Consulté en el banco, pero se negó a entregar el monto sin la posesión efectiva. La pregunta es, ¿puedo insistir amparándome en ese artículo? El 37 de la Ley Orgánica de Banco Estado. Claro, lo que pasa es que ella podría insistir, o él podría insistir en la solicitud del dinero que quedó en el banco, solamente verificando que ella es hija del causante, pero como dice ella, es que dejó tan poco. Si dejó tan poco, yo le sugiero haga la posesión efectiva en línea. Va a estar sin costo, lo más probable es que va a estar exenta del pago de impuestos. La realiza online desde la comodidad de su casa, el director del registro civil va a aprobarla y con ese documento se ahorra todo el problema de que les se estén oponiendo al pago. ¿Por qué? Porque el banco quizás lo más probable es que se va a oponer de nuevo, y si se opone de nuevo usted va a tener que denunciar el hecho, va a tener que hacer que un tribunal lo obligue, lo cual va a significar tiempo, dinero. Para que no se desgaste, como es tan poco, hágalo en línea. Ingrese a www.registrocivil.cl, haga la solicitud. Se va a dar cuenta que es súper simple, porque le va a pedir solamente los datos que le di. Los datos suyos, los datos del causante, cuál es el patrimonio que usted dice que él tiene en el Banco del Estado. Realícelo, va a salir la resolución y con la resolución se ahorra todo el problema. Es una sugerencia. Ahora, si él quiere insistir, es un tema personal, es su decisión. Oiga, don Luis, y a propósito de eso, cuando se produce la muerte de la persona, ¿es deber del banco informar que tenía una cuenta? Porque muchas veces uno se encuentra con que ya fallece la persona, pero no tenía idea que tenía cuenta en algún banco, en otro banco. Sí. Y ese dinero, por ejemplo, ¿qué pasa si no se reclama? Lo que pasa es que el banco se lo tiene que informar a la superintendencia de bancos, ¿ya? Que en este caso ya no se llama superintendencia de bancos, hoy día es la Comisión para el Mercado Financiero, hoy día se llama así, Comisión para el Mercado Financiero. Se supone que cada vez que existan dineros que no han sido reclamados, dineros que están en el banco, se tienen que informar a la Comisión para el Mercado Financiero y la Comisión para el Mercado Financiero los publica. ¿Se han dado cuenta que aparece normalmente en las noticias o aparece en el diario donde dice existen remesas, existen dinero que no han sido cobrados por la persona? Específicamente usted puede ingresar a la Comisión del Mercado Financiero, ingresar su RUT y verificar si existen dineros de alguna persona que no hayan sido cobrados. Pero son a través de la Comisión del Mercado Financiero donde se hace esa entrega. Si nadie lo reclama, adivine quién lo reclama. Papá Fisco. El fisco. Porque recuerde que el fisco es el último heredero. Entonces, si nadie lo reclamó, se puede reclamar por parte del fisco. Venga para acá, mi niño, papá Fisco. Claro. Oiga, mire, para que lo tenga en consideración, ¿alguna consulta que tenga usted con respecto a este tema? Más 569-3490-0174. Más 569-3490-0174. Por este trámite, don Luis, de lo que es la posesión efectiva, ¿hay que pagar? ¿Mucho dinero? ¿Poco dinero? ¿Es más caro de lo que uno podría pensar? Mire, el precio de la posesión efectiva va a depender del total de los bienes y del valor de los bienes que haya dejado el causante. ¿Es directamente proporcional a lo que deje de herencia? Como patrimonio. Yo pensaba que era un precio único. ¿Estándar? No es así. Mire. No es así. Esto va a depender del valor total de los bienes dejados por el causante y de los cuales se solicita la posesión efectiva. O sea, si deja muchas deudas, le pagan a uno. Claro. Digo yo, no sé. Imagínese. Acá, perdón. Acá incluso esto está regulado, entonces el registro civil incluso ha publicado los valores. Dice que cuando el valor total del inventario valorado de los bienes es igual o inferior a 15 unidades tributarias anuales, la tramitación es sin costo. ¿Ya? Ok. O sea, si usted
es menor a 15 UTA, es unidad tributaria anual. Si es inferior a eso, es sin costo el trámite. Ya. Puede que incluso la persona que nos haya preguntado, quizá el papá no dejó tanto. Ahora, ¿cuánto vale la unidad tributaria anual? Usted que todo lo sabe. Veamos. Si no sabe, lo averigua. Si no sabe, lo Usted no inventa. Usted no dice que lo averigua, lo inventa, No, ¿cierto? don Luis, usted todo lo averigua. Con su celular iPhone 14. Escúchanos, señor, te rogamos, dice, ¿cierto? Acá está. Veamos, según lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, que dice acá, por favor, Leito, pasa a pagar los impuestos que debes, dice. Le falló la conexión con ChileSat, don Luis. ¿Por qué? Ese dato es erróneo. Ya. Dice acá que la UTA, unidad tributaria anual, es equivalente a 12 UTMs. ¿Ya? Miércoles. Igual no es menor, ¿ah? No es menor, porque hoy día, por ejemplo, la UTM, hoy día en el mes de septiembre estamos de 52.631. Es decir, la UTA 600 es y tanto. 631.572. ¡UTA-O! 631.572. Es decir, 631.572. De un minutito. 631.572 por 15. Esto significa, ahí está. Si fuera inferior el día de hoy a 9.473.580 pesos, no se paga la tramitación ante el registro civil. ¡UTA-O! ¿Ya? Entonces, la UTA. si el causante le dejó a usted un patrimonio que es inferior a 9 millones de pesos, según lo que dice el mismo registro civil, no tendría costo la tramitación de la posesión efectiva. ¿Ya? 9 millones de pesos no es malo en este momento, sobre todo para la condición del país hoy día con la inflación que tenemos. 9 millones no es menor, que es como el sueldo de un locutor mensual. ¿Ya? Escúchelo, señor. Menos los bonos. Y ahora, si el valor del inventario valorado de los bienes fuera superior a 15 UTM, UTA, ¿ya? Unidad tributaria anual, ya, pero inferior a 45, el valor a pagar por el trámite es de 1,6 UTMs. Mire. ¿Ya? ¿Por la UTA? Entonces va a ser menos de 100.000 pesos. Sí. Menos de 100.000 pesos la tramitación, siempre y cuando, esto estamos hablando de que sea 9, 18, casi 30 millones de pesos. Ajá. Hasta 30 millones de pesos le van a cobrar 1,6 UTM aproximado. Ahora, si el valor del inventario de los bienes es superior a 45 unidades tributarias anuales, es decir, ya una casa, yo creo ya, un terreno, una página con canciones lejanas, un tema así, ahí el valor a pagar por la posición efectiva sería de 2,5 UTM. Es decir, algo así de 130.000 pesos. Ajá. Entonces, fíjese, no es tanto el valor comparado con lo que podría haber salido antes cuando se hacía ante un tribunal. Hoy día no es tan caro. Por tanto, si hoy día le dicen es que la tramitación de la posesión efectiva es cara y además requiere de un abogado y además se demora una buena cantidad de tiempo, dude. Oiga, y hablando de lo que es la duración de este trámite, sé que en el tema de leyes, como diría Albert Einstein, el tiempo es relativo. Sí. Nada es concreto. En tal sentido, ¿cuánto podría tardar el proceso, don Luis? Mire, el trámite de la posesión efectiva no existe un plazo determinado, pero el solicitante o cualquier persona que lo haya interesada en hacerlo puede pedir un informe del estado de la solicitud en cualquier momento, yendo a la oficina del registro civil o también a través de la página web de www.registrocivil.cl. No obstante, normalmente estos trámites van a demorar, mire, para el sistema público un tiempo prudente son 3 meses y hasta 6 meses. ¿Ya? Okay. Esos son los tiempos prudentes. Okay. Cuando sobrepasan ese tiempo ya uno puede ir exigiendo que por favor se apure este tema. Ahora, es el promedio de lo que demora un trámite normalmente de este tipo. Ya, ok. ¿Ya? Hablando de tiempo y a nivel sentimental, el tiempo sin ti es EMPO. Oh. Ay, Dios mío. Ay, yo. Señor, por favor. Oiga, don Luis. Recuerda, el de los chistes fomes es. El que está al frente. El que está al frente, recuerda, señor. ¿Qué pasa luego, don Luis, de que la solicitud para este trámite es aceptada? ¿Qué hay que hacer? Bueno, una vez que se aceptó la solicitud de posesión efectiva, el director regional del Servicio de Registro Civil debe dictar una resolución concediendo la posesión efectiva. Esta resolución se publica por una vez en un diario regional los días
1 o 15 del mes respectivo, o al día siguiente hábil si recayera en día sábado, por ejemplo, o un feriado. Luego se ordenará la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y el Registro Civil podrá otorgar los certificados que les sean solicitados. El trámite íntegro de esta posesión efectiva, Leito, comprende la emisión del primer certificado, que será gratuito para el solicitante. Este certificado, que contiene toda la información de la solicitud, que está completo, se entregará solamente a los herederos. En todo caso, existe otro tipo de certificados que también pueden ser entregados a cualquier persona, ya que el Registro Nacional de Posesión Efectiva y el de Testamento son registros públicos. Aquí lo que hay que tener muy en consideración, Leito, es que una vez que se realice la posesión efectiva y se le entregue a usted el acta de posesión efectiva, si es que dentro de ella existían bienes raíces, usted tiene que inscribir esa posesión efectiva en el conservador de bienes raíces del lugar donde se encuentra el inmueble. Esto es importantísimo porque algunas personas piensan que solo con el trámite de posesión efectiva basta. Porque le van a dar un acta de posesión efectiva, va a aparecer el certificado, etc. Pero resulta que el papá o la mamá dejó una casa o varias casas. Y resulta que después, cuando quieren vender la casa, van a sacar un certificado de dominio vigente y en ese certificado va a seguir apareciendo el nombre del dueño que ya falleció. Ahora, la respuesta es ¿por qué? Porque usted no le informó al conservador de bienes raíces que usted hizo la posesión efectiva y que usted adquirió el dominio de ese bien. Por ello hay que inscribir la posesión efectiva. No lo deje de hacer. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones en donde la familia hace la posesión efectiva y nunca la inscribe en el conservador. ¿Cuál es el problema? Que entre medio, algunos de los hermanos de muy mala fe podrían disponer del bien, o el cónyuge que quedó sobreviviente trata de disponer del bien y podría incluso realizar un fraude que después nos deje en un problema de poder reclamar la propiedad del bien raíz. Entonces, no lo olvide, cuando hay bienes raíces, inscriba la posesión efectiva para que estos bienes pasen a nombre de los herederos. Don Luis, ¿puede una solicitud no ser aceptada por el registro civil? Sí, Leito. Sí, puede que usted realice una solicitud ante el registro civil y se le rechace. ¿Por qué? Porque el registro civil está autorizado para rechazar la solicitud de posesión efectiva en varios casos. Por ejemplo, si la persona fallecida tiene un testamento que está inscrito en el Registro Nacional de Testamentos, se va a rechazar la posesión efectiva. Porque el testamento va a primar por sobre lo que las partes quieran hacer en cuanto a reclamar la herencia. Porque en ese testamento se tiene que seguir un trámite que es la apertura del testamento, el cual es un trámite formal y que se hace ante un tribunal de la República. Por tanto, ahí se puede rechazar. También se podría rechazar si ya se concedió una posesión efectiva respecto de la misma persona. Entonces, imaginemos que la persona falleció, los herederos ya hicieron la posesión efectiva y después quieren hacerla de nuevo. Eso no se puede hacer, es el trámite que se realiza una sola vez. Lo otro que puede suceder es que al momento de verificar la correcta identificación del causante, del solicitante y todos los herederos, se determina que es necesario hacer previamente alguna rectificación administrativa o judicial, porque puede que pasen situaciones en donde hubo un error. Imaginemos, y a nosotros nos ha pasado, imaginemos que cuando se solicita la posesión efectiva, por un error se escribió mal el RUT, o la persona en realidad tenía otro nombre, o se inscribió al revés, etcétera. Pueden pasar algunos errores que son administrativos, también se podría rechazar. También podría pasar si la identidad del solicitante no corresponde con la cédula de identidad vigente. Evidentemente que la persona que estamos indicando que es el heredero que está pidiendo la posesión efectiva, resulta que no es aquel que él dice ser. Dice, no, si yo soy heredero, acá está mi carnet, pero resulta que yo no figuro como hijo dentro de la posesión, dentro de la sucesión, perdón. Y además, si no se acompaña la documentación que acredite las deudas en el inventario valorado de bienes, en tal caso se debe devolver la solicitud hasta que se acompañe o excluir las deudas si el solicitante así lo decide. En definitiva, si usted no cumple con los requisitos que establece la ley para solicitar la posesión efectiva, el Servicio de Registro Civil la podría rechazar.
Oiga, ¿sabe qué estaba imaginando don Luis dentro de ¿Qué estaba imaginando aparte de todas esas cosas que usted se imagina? No, en el sentido de cómo puede cambiar la situación de una familia cuando nos encontramos con la muerte de muchas veces de ese ser que une a la familia, de ese centro. Sí. Puede ser la mamá, el papá, y cuando nos encontramos ya con el tema de las herencias, toda esa familia se va a buena parte, las relaciones se van a buena parte por el tema de quién cree tener más derechos que el otro. Yo he leído por ahí, a veces lo hacen con humor o a veces con afán de hacer reír, pero dice que a la pareja se le conoce en el divorcio, Sí. dice, y a los hermanos o a los hijos se les conoce en la sucesión, en las herencias, ¿ya? Efectivamente, porque lamentablemente en algunos casos sale lo peor de la persona en esas situaciones. Yo me he topado, y sabe que he realizado particularmente algunos estudios de título en donde hay hermanos, mire, y esto se lo voy a contar como un ejemplo, donde me he encontrado con hermanos que, por ejemplo, son 5 hermanos más un padre, y resulta que los hermanos dicen, oye, pero si cuando murió mi madre dejó una casa, nosotros hicimos la posesión efectiva, somos todos herederos, pero resulta que hace poco nos dimos cuenta que mis 2 hermanos hicieron un contrato con mi padre en donde mi padre le vendió la casa y se la entregó a estos hermanos, y a nosotros no se nos consideró y nos dejaron afuera, o sea, sin ninguna posibilidad. La pregunta es, ¿pero cómo los va a dejar afuera si usted hizo una posesión efectiva? Es que nosotros nunca inscribimos la propiedad en el conservador y de eso se aprovecharon los herederos. O sea, tenemos 6 herederos y 3 de ellos, a escondidas, se aprovechan de la no inscripción y hacen un fraude en esta materia. Entonces, uno no puede entender que haya un padre, que hayan hermanos, o sea, que son su propia sangre, que vivieron juntos, compartieron, y ni siquiera en el peor de las historias uno se imagina que un hermano sea capaz de perjudicar a los otros o a otro. Sí. Entonces aquí, Leito, es un tema que es bastante complejo. Es más, le voy a contar una situación, no sé qué serie está viendo usted ahora, pero yo estoy viendo una serie bastante popular hoy día, que es Una abogada extraordinaria, y me recordé, creo que en el capítulo 4 se muestra la situación de 3 hermanos en donde existe la posesión de los bienes de mucho dinero de uno de los padres de ellos, y resulta que los dos hermanos que eran más, podríamos decir, tuvieron mejores oportunidades, tenían mejor educación, se aprovecharon de aquel que era el de campo, el que era el menor, el que confiaba en sus hermanos y que estaba orgulloso de su hermano, se aprovechan y al final ellos se quedan con la mayor cantidad de los bienes, dejándole solamente el pago de los impuestos al hermano menor. Entonces, en la historia, si algunos están viendo la serie, se van a dar cuenta que ahí se ve la peor parte de la familia. Entonces, mucho cuidado con lo que se va a hacer, ya, ojalá que no le suceda, pero si en lo posible usted, y ojalá sea así, asesórese. Cuando hay un tema como este y usted tiene dudas, asesórese. No crea en el amigo, porque normalmente el amigo es el que vio el programa, es aquel que le dijeron, y normalmente lo asesora mal. Sí. Ya, porque uno le pregunta a las personas, es que me dijo, abogado, lo que pasa es que yo sé que esto no se puede hacer o que esto sí se puede hacer. Y uno le pregunta, ¿y quién le dijo eso? Es que me lo dijo un amigo que él sabe del tema. El amigo está equivocado, entonces hay que tener mucho cuidado. No se asesore con personas que no sean expertas en el tema, busque un abogado. Y sobre todo en estas materias es preferible dejar todo listo, y esto se lo digo a los padres o a los abuelos, o a los que van a dejar bienes. Si en lo posible ustedes pueden dejar un testamento, hágalo, ¿ya? Para que evite que la familia se pelee, porque usted no va a estar, pero los hijos se van a pelear entre ellos, va a haber una cantidad de situaciones que usted va a desconocer a la familia, y es lo que ningún padre le gustaría que sus hijos hicieran. Sí. ¿Ya? Entonces, regúlelo antes, para que se eviten los problemas. Hágalo usted también, Leito, ¿no? Hágalo usted antes, para que van a aparecer tantas Leo lovers. Van a aparecer tantos Leos chicos. Cuando usted está llegando a un nivel de seriedad y credibilidad, me sale con eso. Pero es que esto es serio, Leo. No, si se nota con el ejemplo que da conmigo. A usted le van a aparecer una mini por ahí. ¿Ah? Un tío rico. Como dijimos, un tío rico y una mini por ahí el programa pasado, va a aparecer. Entonces, yo el otro día me encontré con una sobrina que me dijo, oiga tío, ¿es verdad que el patito puede tener hijos con una ratoncita? Se pregunten al abogado. Él y sus mutaciones. Ese fue un ejemplo, hermano, ya. Entonces, la recomendación es
asesórese, vea el tema respecto a la sucesión, que cuando fallece una persona, incluso, tanto es así, Leito, y esto voy a tocar otro tema, tanto es así que a veces están todos los hijos, fallece el papá o la mamá, y lamentablemente cuando hay que absorber los costos de la sepultura, del ataúd, de todo lo que significa la muerte, hoy día morir en Chile es muy caro. Normalmente todos se hacen los locos, no, velo tú, y uno de los hermanos normalmente es el que asume todos los costos, pues es que yo no puedo dejar a mis padres así, listo, asume todos los costos. Pero resulta que incluso a veces se endeuda, porque hoy día los cementerios, sí, sobre todo los parques, hay que pagar todos los meses. Hay que un consejo, porque uno aprendió en el camino, si puede, compre el terreno ahora, porque si va a comprar cuando lamentablemente, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Compre con antelación el terreno, claro, que le sale mucho más conveniente que cuando va al día de la muerte de la persona, porque pegan un palo cuando perdón por lo que voy a decir, suena muy feo, pero cuando está todavía fresca la muerte de la persona, oh, Dios mío. Sí. La otra vez yo fui y dije, no, pero si yo traigo el cuerpo. Claro. yo traigo un muertito de... No, o sea, pegan un palo, si puede ver antes... Claro, hágalo. Si puede planificar lo que va a suceder, porque pensémoslo, es algo de lo cual no nos vamos a librar. Tenemos la seguridad que nacemos para morir. Así es. ¿Cuándo? Es otro tema, pero tenemos la seguridad 100% que nos vamos a morir en algún momento. Si usted tiene la posibilidad de poder comprar antes el nicho, si usted quiere que lo entierren y todo el tema, o cremarlo, lo que sea, hágalo antes, si puede. Porque en el momento... Hoy que pegan el palo, Dios. Sí, va a ser, o sea, va a dejar una carga para los hijos, que va a ser un tema económico fuerte. El problema, ¿cuál es? Uno de ellos va a asumir, normalmente se va a endeudar, va a pagar una mensualidad, una mantención. Te pago después. Y después el problema es que cuando quedan los bienes, los otros hermanos se olvidan que este hermano fue el que invirtió todo el dinero en el tema de los costos de sepultura, y le reclaman y todo, es que tú te estás tratando de quedar con mayor parte, y empiezan los problemas. Entonces, evítelo, planifíquelo antes, ¿ya? Leito, si usted cuando llegue el día, ¿cómo quiere? ¿Usted quiere que lo sepulten o que lo cremen? No corramos riesgo, todo mejor. No corramos riesgo. Mejor, porque si lo sepultamos vamos a tener que echarle mermelada para que se lo coman los gusanos. ¿Ah? Vamos a tener que llenarlo con mermelada para que los gusanos se lo coman, porque, qué manera, ¿para qué le vamos a hacer ese daño a estos bichitos? Si me tiran al mar, ¿qué culpa tienen los pescados? ¿Qué culpa tienen los peces? Claro, los peces. No. Oiga, don Luis, yo quería compartir con usted algo muy personal. Tosa nomás, tranquilo, don Luis, antes que lo perdamos. Lo que iba a aclarar es que en un programa usted me dijo algo que me quedó dando vuelta. Usted dijo, jamás decir vuela alto. Y me acuerdo de eso. No. Usted puede decir lo que quiera. No, pero usted... En mi funeral no va a entrar. O sea, yo no voy a entrar, claro, si yo sé que usted ya tiene todo organizado. Lo único que yo pido y le exigí a mis cercanos, el que lleve una corona, el que pinte el auto, el que... Porque también nos faltó chistoso que me dijo, te voy a contratar un avión para que pase por arriba, vuela alto, CTM. No. El que tenga alguna cosa con el vuela alto, no entra. Claro. Ya, vuelvo. Mire, esto es muy serio y de hecho muy personal. Sí. Pero que, de hecho, no tengo idea por qué lo cuento, y fuera de toda broma, don Luis. Sí, fuera de toda broma. Pero quizás a alguien le puede servir. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, mire, de verdad, y me cuestiono por qué lo digo, pero ya, vamos al tema y me lanzo al vacío. En el sentido que tanto mi mamá como mi papá juntos compraron una casa. Listo. Por un tema técnico, entre comillas técnico, quedó a nombre de mi viejo. Mi viejo era... Ya. La cosa es que mi viejo falleció y uno fue a averiguar el tema de... No quise tocar el tema de la casa con su, comillas, pareja, su nueva pareja, sino que fui al registro a ver el detalle de la casa. El ¿conservador de bienes raíces? Claro. ¿Ya? Y me encuentro con que se había hecho una venta falsa, porque era falsa, con la hija de la pareja. Ya. El tema es que hay un tiempo para impugnar esa venta. Así es. Y ya había pasado. Entonces, consejo, uno, si cree tener el derecho de algo, ya sea a nivel de que eso formó parte de un trabajo mancomunado, sobre todo con la mamá de uno, averigüe antes. Sí. Averigüe antes, porque después se encuentra con
muchos pastelazos, con muchas cosas que después uno no puede hacer nada. Así es. Ahora, mientras usted es dueño de una propiedad, mientras usted es dueño de algún bien, usted tiene todo el derecho a disponer de él, ¿ya? Ahora, a quien habría que de alguna manera haberle pedido explicaciones es precisamente al dueño que hizo el traspaso. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente el ser humano tiene actitudes que son reprochables y algunas de ellas son sobre todo cuando una persona tiene bienes y quizás incluso no tiene todavía la conciencia o quizás ya la perdió la conciencia de poder disponer de sus bienes, se aprovechan y realizan algunos contratos simulados, como usted dice, porque son contratos simulados, en donde nosotros nos hemos encontrado con que una persona que está cesante aparece firmando un contrato de compraventa por 30 millones o 20 millones de pesos, en donde no tiene ni siquiera movimientos tributarios. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? De ninguna parte, ese dinero nunca se recibió. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Cuidado también con estas personas de edad o gente que esté enfermo con lo que firma, ¿ya? Porque puede en algún momento, si bien es cierto, puede disponer de sus bienes. Hoy día los notarios están tomando todos los resguardos para que las personas de avanzada edad tengan un certificado de un médico que indique que él está bien mentalmente para firmar contrato. Pero hay personas que son tan manipuladoras, hay personas que engatusan, podríamos decir vulgarmente, al dueño de los bienes y los hace que perjudiquen a sus legítimos herederos, pasando a llevar incluso a su cónyuge, a sus hijos legítimos, que hoy día no existe el hijo legítimo, pero me refiero a los hijos que son biológicos de él, y beneficiando a familias que no tienen ningún derecho. Claro, ahí va el trasfondo, en el sentido de averigüe. Nunca Infórmese. Además, infórmese, porque muchas veces hay cosas que van mucho más allá de una propiedad física, sino que son un tema de un patrimonio sentimental, sobre todo con lo que tiene que ver con la mamá de uno. Cierro el paréntesis para dejarlo a nivel general. Así es. Averigüe, nunca está de más que usted se dé el tiempo, porque después se va a encontrar con lamentables sorpresas. Hoy día como un dato, hoy día los conservadores de bienes raíces, sobre todo Coquimbo y La Serena, tienen la posibilidad de que usted solicite los documentos en línea. Usted puede ingresar a la página del conservador de bienes raíces de las comunas que estamos acá y solicite el documento, va a pagar el costo del mismo y le va a llegar, usted puede pedir, incluso en el caso del conservador de La Serena, puede pedir que le llegue por correo a su casa el documento. Entonces se agiliza mucho el tema. Si usted hoy día tiene dudas respecto a lo que está pasando con su propiedad, tiene dudas respecto a no vaya a hacer cosa que pase algo como lo que contó Leito, ingrese hoy día en el computador al conservador de bienes raíces, con el rol de la propiedad o con los datos de la persona, solicite el certificado de dominio vigente. Solicite, si en este rato quiere saber si la propiedad está hipotecada o tiene algún gravamen, el certificado de hipotecas y gravámenes. Y si en algún momento usted tiene dudas, verifique la información que va a aparecer ahí. Como dice Leito, infórmese antes. Oiga, sabes que Don Luis, la despedida es un tema serio, ¿eh? No quiero banalizarlo ni reírme, pero está la preocupación en Inglaterra con la salud de la reina Isabel, que está muy, muy complicada. Dejo la parte seria con respecto a la situación de ella, pero no puedo evitar preguntarle, Don Luis, cómo estarán los abogados de los respectivos parientes, claro, sacando cuenta a esta hora, tirando líneas. El drama de la muerte de una persona, más allá de que sea realeza, nos identifica en el sentido de que como la familia debe estar sacando cuentas, ya me debiera del beneficio que va a reportar. Oiga, a veces se podríamos decir, a ver, no sé si la palabra está bien, o sea, se superficializa o se banaliza la muerte de una persona, que a veces pasa de lado el hecho que nos vaya a dejar, sino que algunos ven el beneficio que me va a reportar. Exacto. Entonces, por eso digo, se muestra lo peor del ser humano. El peor del ser humano. Por eso se me viene a la mente que habrá mucha gente, muchos familiares directos que lo lamentarán y todo el tema, pero también otros, mientras están llorando, están con la calculadora en la mano. ¿Cuánto me debería tocar? ¿Qué me irán a dejar? Sí. Entonces, no. Es un temón. Así que, el tema por si lo acaso, mire, no lo toma mal, pero deme un segundo. A ver, acaba de llegar acá. Ya. Un tal Príncipe Carlos pide el teléfono de él, que abogado, Don Luis. Ya, ok. ¿Cómo comunicarse con ustedes? Perfecto. Príncipe Carlos y Harry. Ok.
Listo. Para que nos llamen entonces a Elqui Abogados, puede llamar al teléfono fijo que es el 512-448174 o también a nuestro teléfono móvil que es el 976-555520. Puede también enviar un correo electrónico a contacto@elquiabogados.cl y si quiere revisar nuestra página web, ingrese a www.elquiabogados.cl. No lo olvide, Elqui Abogados, The Real, Así los es. originales, no la mala copia, no la versión fruna. Así es, así es. Así que si tiene dudas al respecto en materia de sucesión, piense antes del tema, infórmese, asesórese, evite que la familia se transforme en un conflicto. Esas familias que funcionan tan bien, que son las típicas familias de telenovela. Que se juntan el día domingo, Claro, todo. que se juntan todos y que los niños están en los hombros del abuelo y que están todos corriendo y se ve tan de telenovela. Por favor, hasta en esas familias pasa que después cuando fallecen se destrozan y los hermanos no se ven nunca más. Sí, Entonces- la ambición por el Sí. tema de herencias y de dinero es transversal. Así es, y a veces es un hecho que a veces uno ve a la familia completa solo en los funerales. Sí. ¿Se han fijado? Sí. Solo en los funerales, en otros casos no los ve. Entonces, por favor, tome medidas antes, asesórese, Oiga, consulte. Es verdad eso, ¿ah? Uno ve la familia completa en los funerales y en los matrimonios. Es verdad. Pero ¿sí? en el día a día, después no ven nunca a la mamá, no ven nunca al papá, y No. después cuando están en situación ya de salud muy deteriorada, como que se acuerdan. Exacto. Pero bueno. Exacto. Así que, por favor, asesórese. Y si tiene otros temas, materias civiles, laborales, de familia, también Elqui Abogados, no lo olvide, nos llama y nosotros ahí le vamos a asesorar al respecto. Don Luis, como siempre, un placer conversar Igualmente, con usted. Leito, un gusto haberlo visto de nuevo. Oiga, se- el próximo jueves va a venir de Guaso usted, ¿o no? pero claro, como siempre, todos los Ah. años. Ah. Usted ya ha visto, usted no, pues usted cómo se viste? De chinito. De chinito, claro. De chinito Won. Chinito, guau. Ese es mi disfraz de cada día. Chinito Won. Claro, la idea es que ese día se viste diferente, pues, Leo. Ya, don Luis. Ya, don Leito. Con mi bombo y mi chinchín, me despido de usted, don Luis. Igualmente me despido de los auditores. Un tremendo abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que viene ya, se nos viene el 18, como dicen por ahí, Leito. Un saludo a su mamita. Igualmente un saludo a mi madre, un saludo a mi padre, a todos los que nos escuchan todos los jueves. Un saludo a Caldera, ¿ya? Y a la tía Licha también, que por ahí aparece. Oh, y sí, la tía Licha en USA, en lo que es New York, siempre Sí. en sintonía. De hecho, siempre nos comenta así cuando hablo con ella, como ella trabaja con varias gente alrededor, ella ¿Sí? está con su audífono Ah, y se ya. ríe muchísimo, y de repente los gringos, porque trabaja ahí con mucho latino y gringo, what the fuck, tía Licha? What the fuck? Claro, ¿eh? What happened? What happened? What happened? What the fuck? Claro. Así que tía Licha, si ve por allá un abogado allá, no es del que abogado. No. Él se fue a dar una vuelta por allá, cuidado. Si llega a haber un abogado que dice ser de él que abogados, pero no es Luis Alejandro Cuadra Cortés, Dudation, tía Licha, Dudation. Ya, don Luis, Un abrazo, Leito, que esté muy bien, cuídense. what the fuck. Hasta el próximo día, Será jueves. hasta el otro jueves.